Hola a todos, muy buenos días. Estamos aquí en el Instagram de Grupo Ideas. Mi nombre es Rebeca Lazo y el día de hoy en la sesión de Café y Diseño les vamos a estar hablando un poco del tema de urbanismo, introduciéndonos un poco en esta área. El tema en general será Hablemos de urbanismo. Entonces en la conversación de hoy les comentamos a modo general cómo es el proceso de armar una urbanización en Panamá. Entonces esperaremos un ratito que se nos una Gabriel, ya que estaremos hablando de varios temas que requieren un poco más de indagación sobre esto mismo. Entonces, sí, vamos a estarla pasando muy bien. Dejen sus preguntas en los comentarios y también los invitamos a que reserven una sesión de planificación gratuita. Tenemos nuestro link en la descripción de nuestra página de Instagram y estamos atentos todo el día a sus comentarios y a sus solicitudes de sesiones de planificación. Buenos días, Gabriel. Tuvimos ahí unos problemitas para que se te nos unieras ahí. Sí, ahí estaba tratando de mandar la solicitud, pero qué raro, no se enviaba. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho todo bien. Ya listo para empezar. Medio Excelente, tropezamos ahí, pero ya vamos empezando de una con el tema. perfecto. Les estaba comentando que íbamos a hablar sobre urbanismo hoy, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Hoy tenemos un tema muy interesante, es Hablemos de Urbanismo. Gracias, Rebe, por hacer la presentación y por estar acá con nosotros. Yo pienso que, perfecto, podemos empezar con ese slide. Hola, María Luz, María bienvenida. Laura. Ahora, bueno, el tema de urbanismo es bastante interesante, digamos, y eso nos lleva, quizás la primera pregunta que nos lleve es, ¿qué es urbanismo? ¿Y qué es diseño como tal? Re, si a ti te preguntan, digamos, ¿qué es urbanismo? ¿Qué tú responderías? Bueno, yo creo que eso incumbe muchísimas cosas, pero para empezar, para ponerlo simple, yo creería que es cómo ordenamos nuestras ciudades y cómo están ordenadas, tanto como para los peatones, como para la gente que ya reside en una vivienda, como para los vehículos, o sea, comprende al final cómo funciona en general una ciudad, pensaría yo, y cómo funciona tal vez un espacio de la ciudad en específico, porque puede ser tan macro como micro, no sé qué opinas tú. Claro, sí, totalmente, totalmente. O sea, el urbanismo tiene que ver con la planificación de una ciudad Mm. o planificación de un espacio urbanizable. Puede ser, ya sea, puede ser una ciudad, puede ser un país, puede ser en el caso de Panamá un distrito o un corregimiento. Entonces, en esa línea hay diferentes sistemas en que Panamá usa para planificar, digamos, el país. Esos son los planes de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial. Entonces, entendamos que urbanismo, por lo menos en el contexto de lo que es Panamá, vamos a referirlo como planificar una ciudad. Yo creo que podemos ir con la siguiente imagen breve. Para ir dando inicio. Claro, para Ahí ir dando vámonos, inicio, como empezando les con la comentaba, planificación. claro, urbanismo es planificar una ciudad. Y planificar una ciudad tiene que ver, o sea, tanto con los puntos económicos, con los puntos de uso de suelo, normativas, y también es la estética, digamos, de lo que vas a diseñar. Porque ¿qué pasa en las ciudades no planificadas o en los lugares no planificados? Se crean los asentamientos, digamos, urbanos, como lo que vemos de repente en el corredor, como lo que vemos en otras zonas de la ciudad de Panamá o en otras zonas del país. O sea, cuando no hay una planificación o un crecimiento ordenado, pasa también temas como pasa en Panamá Oeste, que tenemos barriadas que están muy distantes de, digamos, de los puntos donde están los centros comerciales o la parte donde está el comercio. Entonces, una ciudad poco planificada hace que esté muy distante y que los servicios, digamos, de infraestructura estén, digamos, muy alejados. Entonces, eso es un poco cuando Completamente. hablo de planificar la parte, digamos, en urbana, ¿no? Hola, Manuel, Completamente. podemos ir con la siguiente, Rever. Una idea. Una idea. ¿Por qué una idea? Porque o sea, todo lo que es diseño, todo lo que es creación y todos los que están conectados, que son arquitectos o que son diseñadores de algún tipo, o incluso, o sea, que han creado cualquier cosa, todo parte de una idea, todo parte de un bosquejo en un papel. Entonces, así mismo parte el diseño urbano. Hola, Yamil, ¿cómo estás, primo? Bienvenido. Entonces,
todo lo que es diseño parte de una idea o una premisa inicial. O sea, a mí se me ocurre que por lo menos cuando crearon Costa del Este, por ejemplo, Costa del Este tenía una forma, un trazado vial, o digamos Costa Verde, Santa María. Santa Todos estos María. son ejemplos de diseño urbano, algunos más recientes que otros, ¿no? Casco Viejo en su tiempo, cuando se planificó hace muchos, muchos años atrás, si ustedes ven un mapa de Casco Viejo, realmente Casco Viejo está bien Muy bien cuadriculado, planificado, sí. Ujú. bien planificado. Entonces ya tenía ciertos esquemas. Claro que después crecimos, pasaron 500 años y ya, bueno, la ciudad creció y creció como quería. Pues, pero todo parte de una idea que puede ser trazada en papel. Vamos con la siguiente. Completamente. Otro aspecto importante del diseño urbano, que todos lo tienen que tener claro, es que el diseño urbano es un trabajo en equipo. Cuando, por ejemplo, estábamos Rey y yo y el equipo, o sea, diseñando una urbanización, una de las cosas más importantes que le decimos a los clientes es que tenemos que trabajar en conjunto con los ingenieros que van a hacer, digamos, las calles o que van a hacer, digamos, la infraestructura, porque, digamos, nosotros como arquitectos tenemos que ir también alineados a lo que quiere el cliente, a lo que los ingenieros recomiendan y a lo que, o sea, digamos, la promotora, si hay una promotora de por medio, quiere vender. Entonces, son varios componentes que a la hora de diseñar algo tienen que estar en pie, o sea, desde el inicio, a la hora que vayan a plantear cualquier diseño arquitectónico urbano, tiene que trabajar en equipo desde el principio, porque después se hace muy complicado más adelante. Completamente. Digo, al final es algo que también te puede atrasar, ¿no? O sea, si tú no empiezas en comunicación, luego al final vas a echar para atrás. Totalmente, totalmente. Seguimos con el Un concepto. concepto, un concepto. O sea, la primera etapa, como el tema del día de hoy era etapas del urbanismo. Bienvenida Mariela, bienvenida a los que se están uniendo. Estamos hablando del tema de urbanismo. Ahorita vamos a entrar a lo que es el concepto dentro de las urbanizaciones. Podemos ir con la siguiente. Por ejemplo, aquí vemos un sketch de lo que es una urbanización. Todo, como les decía, todo empieza en papel. Y a la hora de planificar una urbanización es muy importante que tengas en cuenta, primero, las normas que vas a utilizar, ya sea que sean normas residenciales, que vas a diseñar edificios de repente, ahí puedes usar una de mediana densidad, vas a tener instituciones como un hospital o un centro de salud. Todo esto lo tienes que ver porque recuerden, las normativas tienen y en el país que estén tendrán sus diferentes ordenanzas, pero las normativas te dan como las reglas de juego, por darles un ejemplo. En el caso, digamos, de un comercial 2 puede que tenga un frente de 20 metros. Quiere decir que tú tienes que diseñar pensando en ese frente mínimo y que tus lotes tengan la medida mínima recomendable o el fondo mínimo. O sea, depende. Por eso tienes que estar claro a la hora incluso de que cuando vas a hacer las primeras rayas en papel, tienes que tener una idea de qué quieres hacer. Y para eso tienes que saber qué quiere hacer el cliente. Entonces, vamos Completamente. con la siguiente, Rebe. No sé si quieres añadir algo de esta parte, Rebe. Por lo menos, No, ¿te en acuerdas verdad, cuando hicimos? no, claro, principalmente yo creo que algo que a la gente se le olvida es que primero a veces la gente va rayando de una y que me gustaría hacer esto, a mí me gustaría que aquí tuviéramos un campo de golf, tuviéramos esto, pero al final del día es investigar también cuáles son las necesidades de la comunidad, ¿no? O sea, como qué tienes en el exterior del espacio que estás diseñando y qué quieres para el interior. O sea, al final del día no es solamente para ti, sino que tú vas a llevar a los demás, ¿no? En tu comunidad. Entonces, esa investigación Totalmente. es muy importante antes de empezar, ¿no? Totalmente, lo que dice Rebe es totalmente cierto. En esta parte, digamos, del concepto, antes de tirar cualquier raya, tú has tenido que hacer una investigación previa. Nosotros le decimos como el análisis de la información previa, valga la redundancia. Y ese análisis es interesante porque, o sea, ahí tú evalúas la topografía, evalúas, digamos, los alrededores, hay algún, hay algún, no sé, una parada de transporte, hay conexión cerca del metro, hay comercios, y todo esto es importante porque después vas a tener un poco de gente metida en esa urbanización y dónde van a comprar sus cosas, a dónde van a comprar su comida, a dónde van a ir a trabajar, qué tan cerca están, digamos, de una vía principal. Entonces, todo esto es importante. O O de si un ya centro de tienes, digamos, salud.
Si ya tienes muchos edificios residenciales al lado y realmente no hay demanda, entonces ¿para qué vas a hacer una urbanización llena de edificios residenciales? Pues quizás tienes que hacer comercial o industrial. Entonces son como parte de la investigación que uno hace previa antes de cualquier rayado que tengas que hacer. Les completamente. recuerdo que si en algún momento tienen alguna pregunta, pueden hacerlas abajo y pueden también pasar, digamos, al link que está al final, digamos, en nuestro Instagram, hacer una sesión totalmente gratis. Así que En para la que biografía, en la bio lo pueden tener. puedes seguir avanzando, veamos cómo es que más tenemos por acá. Bueno, plan maestro. Una vez que hayas hecho tus primeras rayas, ya podemos hablar de un plan maestro. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos por acá? Ok, Un plan por ejemplo, maestro. desde un plan maestro, ya después de que se hizo el rayado inicial, por darle un nombre, ya pasamos al AutoCAD o al programa que ustedes usen. Entonces, cuando ya están acá, ya empiezan a darle forma a la urbanización, ya le ponen medidas específicas. En este caso, por ejemplo, lo que vemos en la pantalla, todo lo que es rojo es comercial. En esta urbanización tenemos residencial de mediana densidad y tenemos residencial de baja densidad. Y por ahí tenemos un lote institucional que creo no se ve porque Rebe lo está tapando con la fotito. Sí, Con su justo lo fotito. estoy tapando. Creo que hay una esquinita solamente. Mira, a ese unión, a esa unión, colega, ¿cómo estás? Bueno, entonces, Saludos. en este caso, también el gris es equipamiento. Entonces, tienes que tener en cuenta no solo las ordenanzas que tú necesitas residenciales, sino también ver si necesitas un equipamiento, en el caso si estás lejos de la ciudad, si necesitas un pozo, una planta de tratamiento. Todos estos espacios van a necesitar un metraje. Entonces, todo esto lo tienes que ir contemplando. Y muy importante, las áreas verdes. Recuerden, o sea, ahorita hay un reglamento nuevo que, bueno, es la renovación, que es el Reglamento Nacional de Urbanizaciones. Ya tenía una versión que me parece que era de 2004 o del 2000 y pico. Ya está renovado, es un reglamento que salió ahorita en el 2020. Y ahí también te menciona lo importante que es tener áreas verdes y los porcentajes que necesitas para el tipo de proyecto. En el caso de un proyecto residencial, el porcentaje puede estar entre el 15%, pero también hay otras ordenanzas que te permiten un porcentaje de área verde un poco menor. Entonces, esto es muy importante que tengas las áreas verdes contempladas y que ese porcentaje lo calcules a medida que vayas desarrollando, porque si no, el medidor no te va a aprobar tu urbanización. Ahora vamos a avanzar con la siguiente. Bueno, esto digamos, sería como se vería esto es un concepto urbano, pero ya digamos con una vista un poco más estética, un poco más de presentación. Y antes de salir del punto de los master plan, de los planes maestros, me gustaría como mencionar a modo general cuáles son los componentes que este plan maestro tiene. Un plan maestro va a tener todos los cuadros, digamos, de cada lote, o sea, vas a tener el listado de todos los lotes que hayas hecho en la urbanización, el resumen de áreas, vas a tener, digamos, las normativas que estás usando. Es importante especificar la resolución, porque después porque hay resoluciones de Panamá, hay resoluciones de Chiriquí, hay resoluciones de Los Santos, entonces especifiquen la resolución que están usando, el norte magnético, muy importante, hacia dónde está el norte del proyecto, cuáles son las vías principales, cuáles son las vías de acceso, y muy importante, definan desde un principio el ancho de calle que quieren usar. Y este ancho de calle no es a lo loco, este ancho de calle va con el Reglamento Nacional de Urbanizaciones y con las diferentes ordenanzas que hay en cuanto a calles. Por ejemplo, si tienes un lote comercial 2 o un lote de alta densidad, es muy probable que tú necesites una calle de 20 metros. O sea, una calle de 20 metros no cuesta lo mismo que una calle de 12 o una calle de 15 metros. Entonces es muy importante definir el ancho de las calles, estudienlo bien y entonces pueden seguir desarrollando lo que es su urbanización. Vamos a continuar, Rebe. Bueno, Reglamento urbano. El reglamento urbano. O sea, este reglamento, como les comentaba, tiene, digamos, tiene lo que son, digamos, las vialidades, lo que son, digamos, un glosario específico de términos. Yo tengo acá una nota le voy a mencionar en modo general algunos de los capítulos para que ustedes sepan qué pueden encontrar en ese reglamento. Van a encontrar
clasificación y características del diseño de urbanizaciones. Van a encontrar características para proyectos urbanos y rurales, proyectos, características especiales, parcelaciones. Van a encontrar las categorías de vía, por ejemplo, ya en ese reglamento lo especifican cuáles son vías locales, cuáles son vías colectoras, y está bastante bien definido. Entonces, échenle un ojo. Nosotros preparamos un resumen de ese reglamento, lo pueden encontrar en el link del perfil, o sea, bastante detallado para que no se tengan que leer las 58 páginas del documento. Nosotros lo pusimos en un blog bastante resumido, así que le pueden echar un ojo. Mira, habla también de otras cosas interesantes. Etapas de tramitación de planos de notificación. O sea, y recuerden, ya los anteproyectos se pueden revisar también digital en Panamá Tramita. Eso es bien interesante, que hace unos años no se podía. Antes tenías que ir a ventanilla única. El proceso ha ido variando, entonces sigue siendo los mismos entregables, pero puedes hacerlo desde Panamá Tramita o hacerlo en ventanilla única perfectamente. Entonces, a modo general, eso es lo que abarca, digamos, la primera etapa del diseño urbano. Pero yo creo que ya puedes quitar las diapositivas para conversar un poquito. ¿Y cuáles son las etapas siguientes? O sea, la etapa inicial del diseño urbano es el concepto y el plan maestro, pero después hay otras etapas que son sumamente importantes. Y esas son la asignación de uso de suelo, digamos, si el lote no tiene un uso asignado, y después, digamos, lo que es el anteproyecto urbano, y ya terminas con los planos, digamos, de infraestructura. Re, ¿cuál fue tu experiencia cuando estuvimos haciendo el esquema de ordenamiento? ¿Qué es eso de esquema de ordenamiento? Bueno, sí, el esquema de ordenamiento siempre va de la mano no con el master plan. Tú tienes que ir manejando las dos cosas al mismo tiempo, por lo menos ese fue el hecho para nosotros, ¿no? O sea, al final del día, si tú dejas todo como para el final, no haces el estudio, se te va a acumular. El esquema de ordenamiento territorial es donde básicamente vas resumiendo todas las razones y el porqué de lo que estás haciendo en el master plan. Entonces, obviamente, como la investigación previa, tú tienes que hacer entrevistas, tienes que hacer tu research del lugar, o sea, es que de todo tipo, o sea, tanto como para personas con censos, o sea, de topografía, como hablaba Gabriel. Entonces, al final del día, tu EOT es lo que va a sustentar tu master plan y los cambios que tú deseas hacer en la zona. Entonces, creo que para nosotros, o sea, fue como bastante, no sé, como un reto, la verdad, o sea, porque yo personalmente nunca había hecho un trabajo, o sea, de esta magnitud. Entonces sí fue como un reto, pero al final del día yo pienso que si tú sigues los pasos, o sea, principalmente como lo que les comentamos con Gabriel, y no dejas como estas cositas, por ejemplo, como los anchos de las calles o el EOT, no lo dejas para último momento, sino que lo vas revisando todo de la mano, igual que la comunicación con los ingenieros, con la promotora, o sea, como todo lo lleves de la mano, al final del día va a ser un camino mucho más sencillo, pues, que si lo hubieras hecho por separado, hubieras echado para atrás. Entonces creo que es más que todo un trabajo que requiere mucha organización y como que estés pendiente de Totalmente. todo al mismo tiempo. Uh-huh. Totalmente. Y recuerda, o sea, digamos que tú tienes un lote en Chorrera, o tienes un lote en Las Tablas, o en Chitré, o en Chiriquí. Lo más seguro es que si ese lote está en un área rural, ese lote no tenga un uso de suelo asignado. Antes los lotes que no tenían uso de suelo asignado se decía que eran residencial rural, pero ahora no. Ahora igual tú tienes que asignarle un uso de suelo. O sea, no importa dónde esté tu lote, si tú quieres hacer un proyecto residencial, la primera etapa que tienes que hacer es ponerle un uso de suelo. Y nada más hay dos instrumentos ahorita mismo. Si alguien conoce alguno más, pero investigando, hay dos herramientas que tú puedes usar para asignarle un uso de suelo. Y uno es la asignación de uso de suelo y la segunda son los esquemas de ordenamiento. El MIBIOT exige esquemas de ordenamiento para proyectos de más de 10 hectáreas o a criterio de ellos. En ocasiones tuve la experiencia de que por un proyecto de 6 hectáreas nos pidieron esquema de ordenamiento, así que, o sea, estos son los instrumentos que tienes para sustentarlo en MIBIOT, que te aprueben el uso que tú quieres. Entonces, si tú quieres hacer una casa, tienes que tener el uso residencial asignado. Si quieres hacer una casa y comercio, tienes que tener comercial y residencial, y así sucesivamente, pero esto no se lo pones hacia el logo, tienes que sustentarlo y tiene que estar basado, digamos, en el estudio que hayas hecho en campo, ir allá, tomar las fotos, digamos, o sea, hacer como una inspección de los alrededores del proyecto, para que entonces el MIBIOT te pueda hacer
hacer, digamos, asignarte tu uso de suelo a través ya sea de la asignación o del esquema de ordenamiento. Así que eso es muy importante. Y luego que tienes eso, entonces ya pasas a lo que es el anteproyecto urbano. ¿Cómo estás, Guacho? Bienvenido. Mira, estamos hablando de urbanismo. Juan fue una de las personas que me enseñó un poco al inicio, cuando empecé mi experiencia en Mayor, me empezó a enseñar un poco los temas de urbanismo, así que bienvenido, Juan, qué bueno que estés por acá. Así que bueno, después vienen lo que son los temas de anteproyecto, todo lo que es un anteproyecto, bueno, son todas las formas de los lotes, ya con los rumbos, o sea, todo, digamos, las medidas finales del proyecto, y esto es muy importante lo que les voy a decir. Para que tú puedas vender un lote, tienes que tener el anteproyecto aprobado. Entonces, digamos, hay muchas personas o muchas promotoras que se toman el riesgo de tratar de vender los lotes antes de tener el anteproyecto aprobado, pero esto, digamos, no es legal, así que ténganlo presente para poder vender su lote y que todo esté en orden, tiene que tener su anteproyecto aprobado. Así que, y bueno, o sea, una vez que ya hayas hecho tu anteproyecto y ya tienes tu plano firmado, aprobado y sellado por el MIBIOT, entonces puedes hacer los planos de infraestructura, que estos van a ser los planos de terracería, planos de movimiento de tierra, diferentes planos, o sea, que tienen toda la información técnica para la construcción de la obra como tal. Así que, bueno, a modo general, esto ha sido un poco, bastante, digamos, resumido, pero para que lo puedan entender de la mejor manera posible, cuáles son los componentes de lo que es digamos, las urbanizaciones a nivel de Panamá. Rebe, no sé si quieres añadir algo más. Pues la verdad es que no, y yo siento que la verdad es que si les quedaron dudas o quieren un poco indagar en el tema, estamos nosotros súper pendientes de las sesiones de asesoría, así que si quieren darle clic, lo tenemos en el link del bio de Grupo Ideas, entonces estamos pendientes a eso también. Excelente, entonces bueno, les quiero, para ya ir cerrando, porque sé que todos son personas muy ocupadas, les agradezco mucho por haber estado con nosotros el día de hoy, de verdad que ha sido un placer poder conversar en esta sesión de Café y Diseño. Como le dice Rebeca, los invito a tener una llamada con nosotros, una llamada de 30 minutos como ustedes quieran, hablemos de alguna idea que tienen, alguna duda y conversemos. La idea es poder colaborar juntos y ir poco a poco, digamos, desarrollando más proyectos para todos, ¿no? Para ustedes y para todos. Así que gracias por estar el día de hoy y que tengan un excelente, excelente día. Y nos vemos el lunes, el otro lunes. Nos vemos el lunes, correcto. Ahí estamos anunciando el tema en la semana. Sí, que tengan buen día todos.